ahora con la ponencia Síntomas o trastornos psiquiátricos, quién evalúa, quién diagnostica y quién trata. Para ello tenemos ahora la presencia del doctor Luis Méndez Cárdenas, que es médico cirujano por la UNAM, especialidad en psiquiatría infantil, exdirector de nuestro Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, expresidente de la AMPI en el 2003 a 2005, gerente médico de neurociencias para Latinoamérica de los laboratorios Lilly, profesor invitado de la especialidad de psiquiatría infantil de la UNAM, conferencista en más de 20 países, miembro honorario de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil. Bueno, sabemos que todos que es una eminencia y es un placer para nosotros contar hoy con la presencia del doctor. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchísimas gracias a toda la gente que participó en la organización de este congreso y la invitación que me hicieron. No quiero decir ningún nombre para no olvidarme, porque se me van a olvidar seguramente. Estuve pensando qué presentar en esta ocasión. De hecho, le pregunté a Deimos, oye, dime por favor qué presenté el año pasado para no repetir. Y estaba pensando entonces, hablaré de nuevo sobre TDA, hablaré de desarrollo cognitivo, que es de lo que siempre hablo. Entonces decidí traer una presentación que no es ninguna aportación científica, tal vez nunca la he tenido, sino una serie de reflexiones, eh, algunos comentarios sobre lo que hacemos y lo que probablemente, yo creo, deberíamos hacer. No sé si aquí puedo cambiar yo con esto. Sí. Bueno, se llama síntoma o trastorno psiquiátrico. ¿Quién y cómo evalúa? ¿Quién diagnostica? ¿Quién trata? Sabemos que a lo largo de la historia, y es algo que le digo a mis pacientes, no pienses que el psiquiatra es un señor que está ahí en un trono y entonces señalando a la gente diciendo, tú estás bien, tú estás mal, tú estás loco, tú estás tonto. O sea, no es tan simple como eso. Se llevan años y años y años de discutir. Nunca es perfecta la clasificación, nunca es perfecta, nunca está acabada. Siempre hay críticas en cuanto a cómo se diagnostica, quién lo diagnosticó, con qué bases, en fin. Entonces, bueno, ahora lo que quiero compartir con ustedes y escuchar su opinión también es algunas reflexiones sobre esto. La que sigue, por favor. No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. La que sigue, por favor. Eh, Sabemos que todos los profesionales, no importa a qué nos dediquemos, pues todos actuamos de acuerdo a nuestro saber y entender, como dicen los abogados, de acuerdo a nuestro leal saber y entender. Eh, ya desde hace siglos, alguien por ahí, Hipócrates, dijo, lo primero es no hacer daño, y como médicos o como profesionales de la salud, creo que es algo que debemos tener siempre, siempre en mente. Eh, y bueno, esta presentación, como dice ahí, muestra algunos errores de diagnóstico o de tratamiento. No presento los míos, sí, deben ser muchos. A lo mejor alguien por ahí puede levantar la mano y decir, sí, yo sé cuando el doctor Méndez se equivocó en esto o aquello. Deben ser muchos. Y sabemos que toda propuesta terapéutica, toda parte pues de nuestros conocimientos o del alcance de nuestros conocimientos. Sí he tenido casos como yo, que todos ustedes, en donde nos preguntan algo y no lo sabemos, no tengo la respuesta, o no sabemos a qué se debe el problema o qué hacer con él. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay algunas cosas que sabemos muy bien que nos desvían probablemente o nos obligan voluntaria o involuntariamente a hacer algunas cosas. Uno de ellos es esto que se llama el sesgo de confirmación, en donde el médico, digamos, o las personas tienden de manera natural a buscar información que confirme sus creencias existentes.
Nos decía el doctor Patiño, cuando yo entré a psiquiatría en el 83, hace algunos añitos, eh, si tú sigues preguntando, ¿pero verdad que sí está triste? Bueno, sí, doctor, ¿pero verdad que sí está triste? Sí, está deprimido, ¿no? Y entonces hasta que no me contesta que sí está triste, y hago otra pregunta y otra y otra y otra hasta que me diga que sí está triste y entonces digo, ya sabía yo, lo sabía, está deprimido, está triste. Esto es una selección que el médico acepta selectivamente los datos clínicos que respaldan su hipótesis. Si yo pienso de antemano, este tiene cara de psicótico, y entonces lo empiezo a entrevistar, y entonces hago todo para investigar, y hasta que por fin al final confirmo, entre comillas, que está psicótico. Esto también el médico utiliza algunos datos confirmatorios, digamos, aun cuando también hay evidencias contradictorias, aun cuando habría una evidencia de algo distinto, pero el médico probablemente, y esto también ocurre con el paciente, podría mantenerse, digamos, sobre esa línea, y voy a presentar o comentar algunos ejemplos. La que sigue, por favor. Eh, este es un caso de una chica de 15 años en donde la mamá hizo cita conmigo y me dice, doctor, vengo porque mi hija está deprimida. Yo ya sé lo que es estar deprimida, ya chequé. Muy bien, tengo clarísimo lo que significa estar deprimida. Le pregunto por qué y me dice, llega de la escuela, se mete a su recámara, no hace nada, la veo todo el tiempo de malas, está acostada en la cama con los audífonos, viendo el techo, viendo el teléfono, no quiere hacer nada conmigo, no come con nosotros, no quiere hacer nada, le interesa. Y entonces yo le pregunto que si así está todo el tiempo, me dice, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, la que sigue, por favor. Y luego le pregunto que si también está igual los fines de semana y me dice, no, fines de semana, desde el viernes en la tarde es las amigas, el juego, la pachanga, la fiesta, el novio, el café, el cine. Algo que le dije a la señora fue, hasta donde llegan mis conocimientos, a lo mejor yo estoy muy atrasado y no estoy actualizado, pero creo que no hay una depresión de lunes a jueves. Hasta donde yo recuerdo, ¿no? Eh, Sin embargo, la que sigue, por favor. La señora, preocupada de veras digamos, por su hija, pensó que tenía una depresión, ella tuvo una depresión, acudió con un ginecólogo que la diagnosticó perfectamente bien, le dio un tratamiento y entonces ella le dijo al ginecólogo, mi hija está igual que yo. Cuando yo tenía su edad o algún momento, está deprimida. Yo creo que estaría bien que le volvamos a dar el tratamiento que me dio a mí, que me funcionó muy bien. Sabemos que en cuestiones de genética, cuando a alguien de la familia directa le fue bien con un medicamento, es probable o más probable que le vaya bien en cuanto a la respuesta terapéutica a uno de los hijos. Afortunadamente, el ginecólogo le dijo, yo creo que estaría muy bien que la checaran por lo menos, que algún especialista la vea. Eh, la mamá no estaba muy conforme con esto, fue a consulta un poquito ahí a regañadientes. Por supuesto, la chica no tenía un trastorno depresivo y por supuesto no se indicó ningún tratamiento antidepresivo. Eso es algo que tan a menudo pasa, no lo sé, ¿sí? Pero creo que en diferentes contextos es algo que está ocurriendo y de lo que debemos tener en cuenta. Y voy a mencionar un par de ejemplos más. La que sigue, por favor. Un caso de un chico, un niño de 10 años, 8 meses, lo refieren por la escuela y tuvo una evaluación larguísima que tomó 8 sesiones, una evaluación muy completa, neuropsicológica. Cuando hizo la primera cita conmigo, la mamá me comentó que era sumamente impulsivo, nula tolerancia a la frustración, conductas violentas, irritable, insistente, con un terrible conflicto de autoridad, muy pobre rendimiento escolar, y los resultados, aquí lo pongo textual, literal, tal como está en el reporte, dice, este paciente cuenta con los criterios diagnósticos para un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, de acuerdo al DSM-5, que por cierto, el DSM-5 cambió de número romano a número arábigo, no es con
V, ¿no? Es con 5 porque se dice que probablemente aparezca más adelante la versión 5.1 o 5.2 en vez de DSM-6. Y ponen aquí también en comorbilidad con ansiedad, depresión, TOC y trastorno de conducta. ¿Sí? Así lo refiere la escuela. La que sigue, por favor. Eh, el paciente, sí, efectivamente es distraído, es inquieto, impulsivo, y curiosamente sus conductas violentas solo se presentan en casa, casi exclusivamente con la mamá. Le encantan las actividades fuera de la escuela, los fines de semana, salir, jugar con sus vecinos, las películas, su estado de ánimo en general es descrito como bueno, su estado de ánimo es adecuado. Ahí yo me preguntaría, ¿está deprimido? A lo mejor como el caso de la chica que mencioné anteriormente, sería como una pregunta. La mamá dice que es muy insistente, cuando algo quiere, lo quiere en ese momento, pero también me pregunto si, de acuerdo a lo que vimos anteriormente como diagnósticos, dice en el reporte en comorbilidad con depresión, ansiedad, TOC, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de conducta. Su conducta sí puede llegar a ser violenta y entonces pensaríamos si tiene en verdad un trastorno de conducta. Eh, y reconoce la mamá que es ella incapaz, absolutamente incapaz de ponerle algún límite y que eso también ha sido parte del problema. La que sigue, por favor. No me detengo a leer aquí con todo detalle y de hecho hice como un resumen de lo que al menos dice el manual de lo que es un trastorno de conducta. Dice aquí un patrón repetitivo, perdón que voy a leer un poquito. Patrón repetitivo y persistente, no se respetan los derechos básicos de otros, normas o reglas sociales, y en los 12 últimos meses debe haber 3 de los siguientes 15, en donde está, por ejemplo, acosar, amenazar o intimidar a otros, inicia peleas, ha usado armas que pueden provocar daños graves a otras personas, crueldad física hacia otros también, ha ejercido crueldad física con animales, ha robado enfrentándose a la víctima, ha violado sexualmente, ha prendido fuego con intención de destruir las propiedades, ha destruido la propiedad de alguna otra persona, ha entrado a la casa de alguien más a robar, se ha metido, ha abierto un coche para robar. Cuando vemos esto y le pregunto a la mamá, dice, no, 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 ¿cómo cree? Dije, bueno, es que le dieron un diagnóstico de trastorno de conducta. No, bueno, es que su conducta a veces yo diría que sí está medio trastornada. Ok, a lo mejor sí, pero tiene un trastorno de conducta y si el tratamiento deriva de un diagnóstico, tendríamos que tratar eso. No sé cómo se tendría que tratar, pero es una pregunta que tendríamos que hacernos. La que sigue, por favor. Bueno, es continuación de lo que dice el manual de lo que es un trastorno de conducta. He visto varios pacientes que los refieren de algún lado, no quiero mencionar profesionales o de dónde, y dice, se refiere a tal fulano de tal o niña, no sé qué, por trastorno de conducta. ¿Por qué? Pues a lo mejor sí le mentó la madre a la maestra, no lo dudo, ¿sí? Pero no sé si eso es un trastorno de conducta, que es, yo no digo que esté bien o que esté mal, definitivamente no, pero creo que tenemos que ser un poco más cuidadosos en cómo establecemos los diagnósticos. La que sigue, por favor. Eh, yo le pregunto a este paciente que si en realidad sí él considera que tiene un problema de ansiedad, porque también tuvo un diagnóstico, porque decía en comorbilidad con trastorno de ansiedad. Y entonces me dice, solamente me pongo nervioso cuando tengo exámenes y no estudié, lo cual era casi siempre, por supuesto. O cuando mi mamá me va a regañar y castigar, le pregunto de otras situaciones, me dice que no, en realidad no, él no considera que sea una persona nerviosa, ansioso, preocupón o algún término que quisiéramos utilizar. ¿Qué me dirían tus maestros? Es una pregunta que a menudo le hago a mis pacientes. Oye, imagínate que yo hablo con todos tus maestros y les pregunto, ¿qué me pueden decir de ti? ¿Qué crees que me digan? ¿Qué opinión tendrían de ti? Que soy inteligente pero muy distraído, que me podría ir mejor si pusiera más atención. Le pregunté sobre conductas indisciplina o conductas agresivas, groseras hacia algún profesor, ¿no? Y en realidad no hay ese tipo de quejas.
¿qué cosas te hacen enojar? Y me dice, yo solamente me enojo con mi mamá, es con la única persona que me enojo. Y le pregunto por qué, y me dice, pues porque a fuerza quiere que haga las cosas cuando ella dice. Le pregunto si en otros momentos también ha tenido este tipo de arranques, explosiones, que a la mamá sí, la verdad es que creo que la trata literalmente con la punta del pie, pero me parece que en otros lugares no. La que sigue, por favor. Eh, ah, el tratamiento farmacológico, que vieron a un especialista, vio el reporte de todo lo que se puso como diagnósticos e indicó tratamientos, indicó diversos tratamientos. Uno, porque en un electroencefalograma estaba reportado como inmadurez, y entonces le dio un tratamiento un medicamento para tratar la inmadurez cerebral. Le dio otro para reducir impulsividad, fluoxetina como tratamiento de la depresión, hidroxicina como tratamiento de la ansiedad, que es un medicamento que se usa frecuentemente en menores para tratar precisamente ansiedad. Risperidona, que está indicado, por cierto, es un medicamento indicado para conductas violentas en niños o en menores, y le dio también una dosis baja, pero sí le dio risperidona también, y metilfenidato como tratamiento del TDA. Eh, las preguntas que haríamos, o que yo me haría por lo menos, ¿está deprimido el paciente? ¿Tiene un trastorno de ansiedad? ¿Tiene un trastorno de conducta? ¿Tiene TOC como para pensar en todo lo que le tengo que dar como tratamiento? Bueno, no lo sé, con la información que les doy, que tal vez es muy poca o excesivamente corta, probablemente ustedes dirían, yo no veo por qué o para qué se le tiene que dar todos estos medicamentos, y el doctor que indicó estos tratamientos diría, pues como que por qué, si aquí lo dice el reporte que me dieron, en donde pone muy claramente, después de 8 sesiones de una evaluación muy completa, tiene todos estos diagnósticos, ¿ok? La que sigue, por favor. Un caso de un chavo de 32 años de edad, él es ingeniero en bioquímica, tiene una historia de consumo de sustancias y de alcohol, en muchas ocasiones hasta la intoxicación. Trabajó 4 años en un laboratorio de investigación, haciendo cosas ahí como de lo más complejo de biología molecular y de replicación de DNA para no sé qué, una cosa ahí como complejísima. Lleva 6 meses desempleado, ha tenido varias parejas y digamos que bueno, iba a decir bueno, pero normal, ¿no? Una relación normal. Y sus padres siempre lo han descrito como alguien más bien introvertido, nunca ha sido muy sociable, pero sí tiene algunos amigos. En general, su estado de ánimo es pues un chavo así como medio cabizbajo. Y lo que el paciente buscó, porque estaba él preocupado por sí mismo, se puso a buscar en internet. No voy a leer la siguiente diapositiva, pero si la pasan, por favor. Lo que encontró fue los criterios del DSM-5 del eh, trastorno del espectro del autismo. Esto es lo que dice el manual, aquí lo pongo, que no lo vamos a leer, o sea, es una pésima diapositiva por todo el texto que tiene, pero en la siguiente marco en rojo lo que el paciente leyó y digamos, con lo que el paciente se quedó. Si vemos la que sigue, por favor. La que sigue. Deficiencia en la reciprocidad socioemocional, fracaso en conversaciones normales, fracaso en iniciar o responder interacciones sociales, anomalías en el contacto visual, lenguaje corporal, falta de expresión facial, dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, dificultades para ser amigos, patrones restrictivos y repetitivos, y luego dos o más de los siguientes, como insistencia en inflexibilidad, rutinas, angustia, intereses excesivamente circunscritos, fascinación visual por las luces. Él dice, sí, es que sí me gustan las luces. Él dice que le gustan muchísimo las luces y el movimiento. Pueden estar enmascarados algunas de estas cosas por otras, por algunas situaciones así. Entonces, esto es lo que él lee. La que sigue, por favor. El paciente decide, tengo autismo, ¿sí? Cuando no hay absolutamente ninguna historia antecedente o alguna cosa así, pero la que sigue, por favor. Eh,
Esa era la que sigue, o había otra antes. Eh, esta, sí, esta. Los padres aceptan, entre comillas, el diagnóstico, pues es que dice que tiene autismo y pues está encerrado en su recámara, no sale, no habla con nadie porque tiene autismo. Ya le dijimos, pues vamos a ver a alguien. No, ya vi que no tiene curación, no hay nada que hacer. El chavo este dice que no quiere salir a ningún lado, no quiere ver a ningún médico, no quiere hacer absolutamente nada. Y después, por fin, consiguen llevarlo a una consulta y diagnostican un problema de ansiedad social que sí lo tiene, una historia importante de consumo de sustancias y algunos síntomas depresivos, que no necesariamente es un trastorno depresivo, que no, esto lo voy a comentar un poquito más, un poco más adelante. ¿Cuál es uno de los problemas? La que sigue, por favor. Fíjense en este, me disculpan que no puse el teléfono, pues, si alguien quiere hacer una cita. Lo que se anuncia de todo lo que se puede tratar con biomagnetismo, en donde están desde problemas emocionales hasta SIDA, cáncer, autismo, tos, infertilidad, problemas de la piel, el que sea, ¿no? Fibromialgia, alergias, en fin. Y luego abajo a la derecha me dio algo interesante, entre otros, ¿no? Todo esto. Y entonces muchísima gente, lo que vemos en la actualidad es precisamente esto, el meterse a investigar, encontrar cosas, convencerse, como lo dije yo al principio, es que yo tengo esto, esto y esto, y lo peor quizá es llegar con alguien, con alguna persona que hace un diagnóstico y tratamiento e indicar algún tipo de manejo o algún tipo de tratamiento. La que sigue, por favor. El gran problema también de el trastorno por déficit de atención, no todo es TDA, la que sigue, por favor. Eh, Estos son algunos de los casos o diagnósticos en donde la atención puede estar alterada. En algunos casos de manera crónica, en otros probablemente de manera temporal, aguda, alguna cosa así. Pero creo que un problema también de este diagnóstico es el nombre, trastorno por déficit de atención. Y entonces mi abuelo, que tiene 87 años, como que ya no pone atención, tiene un trastorno de atención, ¿sí? O fulanito, quién sabe qué tantas cosas se metió, un cóctel ahí de pastillas, marihuana y pastas y quién sabe qué, y está como que no pela, tiene un trastorno de atención. Entonces, creo que se ha abusado un poquito, sí, lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, no todo es TDA, y quizá parte del problema es el nombre en sí mismo, trastorno por déficit de atención, sí, pero eso cabría probablemente en muchas otras condiciones. La que sigue, por favor. Un niño de 9 años, 7 meses. Eh, Aquí es algo curioso que me lo envía una persona que se dedica a terapia física. Estudió, digamos, terapia física, eh, diagnosticado con inmadurez neurológica, estuvo en tratamiento en terapia de lenguaje, referido porque lo ven disperso, dificultades en la socialización. A los 4 años, un médico recomendó antiepilépticos para tratar, no sé, seguramente la inmadurez o algo así. No les convenció a los papás, entonces fueron a ver a otro médico que les dijo, los antiepilépticos son para epilépticos, ¿no? No para este caso. Y entonces, la que sigue, por favor. Eh, sí tiene dificultades para mantenerse en su lugar, habla mucho con sus compañeros en clase, tiene algunas conductas que se podrían decir como obsesivas, por ejemplo, quiere prender el filtro de la pecera cada 15 minutos porque es lo que él sabe que es lo recomendable. En general lo describen como obediente, muy preocupado por las reglas. Cuando a mí me dijeron eso los papás, después de cómo, sí, o sea, si le dicen que las cosas tienen que ser así, entonces así tienen que ser, así tienen, y no se sale. Parece que no escucha cuando habla, cuando le hablan directamente. Eh, Habla muchísimo sobre catástrofes naturales. Difícil que haga las cosas que se le piden y no hay, digamos, otros antecedentes como de importancia. La que sigue, por favor. Eh, Cuando entra a mi consultorio, lo primero que hace, acuérdense, tiene 9 años, casi 10. Lo primero que hace al entrar a mi consultorio me dice, hola, ¿en este lugar hay que evacuar o hay que replegarse en caso de terremoto? Me quedé pensando, le dije, eh, evacuar, evacuar. Y permanece sentado todo el tiempo, callado, muy serio, digamos,
Me pregunta, oye, ¿cuánto mide esta casa? Dije, híjole, pues no sé, son 3 pisos, pues yo creo que como unos 10 metros. Y entonces me dice, no, no es tan alta como la mayoría de los edificios de esta zona. Y entonces me empezó a contar de todos los edificios, los más altos del mundo, de qué están hechos, cuánto miden, cuánto tardaron en construirlo. Y entonces yo no encontraba el momento como para preguntarle a qué vienes, ¿no? O en qué te puedo servir. Y me seguía diciendo, sí, pero el edificio que van a ser más alto es en no sé qué país y entonces mide tantos metros, pero el problema que tienen es que va a pesar tantas toneladas y el subsuelo. Entonces guía, hable y hable y hable y hable. Y bueno, de repente yo estaba fascinado escuchándolo. No recuerdo nada de todos los datos que me dijo. Después me preguntó, ¿tú tienes peces? Y entonces le dije, no, no, no tengo peces. Y entonces me empezó a contar cuántos tenía, cuántas peceras, cuánto miden, cada cuándo se reproducen, qué hay que darles de comer, por qué las peceras redondas no son buenas para unos peces porque les afecta la vista, etcétera, etcétera, etcétera. Y la que sigue, por favor. Eh, Parte del problema que tiene este paciente es que habla de estos temas únicamente con todos sus compañeros. Por supuesto, nadie lo pela, nadie quiere jugar con él. Se acerca con alguien y dice, ¿tú tienes peces? Y entonces le dicen, sí, tengo uno. ¿De cuál tienes? Pues no sé, porque los peces no sé qué, ¿de qué colores? Porque los de tu color, ta, 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 ta. Obviamente dicen, ok. Tal vez piensen ya ustedes en algún diagnóstico, pues no es que sea así como lo más evidente del mundo, pero dices, bueno, es un Asperger, pero del libro. eh, y el problema, creo, a los 10 años de edad, pues es que nunca se había hecho nada. Y si me preguntan, ¿y qué medicina le vas a dar para quitarle el Asperger pues no, o sea, eso no significa que yo tenga un tratamiento específico para que se le quite esa condición, pero me parece que sí, alguien tendría que haber pensado en esto. La que sigue, por favor. Eh, bueno, información adicional cuando le pregunta a los papás, por supuesto el paciente no entiende chistes, no tiene sentido del humor, algunas cosas que interpreta cuando estaban una vez en casa y el papá de pronto salió, ¿no? De la casa y la mamá le dijo a este niño, así como, ay, mira, tu padre ya nos abandonó y ni adiós dijo. Y el niño así como, ya nos abandonó. Y papá dice, no, hombre, no, y luego en otra ocasión a su hermanito, que la mamá lo vio tirando algo, dijo, oye, escuincle lo voy a matar. No, mamá, no lo mates, por favor, no lo mates. Digo, no, hijo, no lo voy a matar. No, es que dijiste que lo ibas a matar. No, ok, no, no lo voy a matar. Eh, bueno, la que sigue, por favor. Esto lo traduje, la que sigue, por favor. Hay muchísimas publicaciones sobre este tema de las implicaciones que puede tener el autodiagnóstico, sobre todo cuando nos metemos a investigar en Doctor Google, eh, y que, bueno, por supuesto, una de las complicaciones o dificultades que tenemos en salud mental es que no hay marcadores biológicos. No podemos pedir una prueba de laboratorio para ver si alguien tiene X, Y o Z condición. Pero curiosamente, ahí sí se mete todo el mundo, hace un diagnóstico y de hecho recomiendan algún tratamiento y en otras áreas no. O sea, nadie discutiría si ven una fractura de fémur expuesta, así como, yo creo que no tiene fractura. O, tiene 300 de glucosa y de 12 de hemoglobina glucosilada y así lleva un mes. A lo mejor es porque no ha dormido bien o a lo mejor es porque su mamá le pegó de chiquito. No, pero eso sí pasa en salud mental, lo cual es una pena. Estos son algunos de los riesgos, digamos, que hay cuando nos metemos a investigar y encontramos algo que encaja o se acomoda a lo que yo creo que tengo y entonces encuentro la información que yo quiero, lo confirmo como el chavo que les dije, tengo autismo. ¿No? La que sigue, por favor. Cuando me mandan un reporte y me dicen en comorbilidad, que también ahí tuve toda una discusión con una lingüista si es comorbilidad o comorbilidades, porque co implica grupo, ¿no? Ya es como si dijera, yo espero de todos ustedes sus cooperatividades. Pues no, yo espero de ustedes, de todos ustedes, su cooperatividad. Entonces, comorbilidad, yo insisto en que es un término que ya incluye más de uno.
Hay ciertos casos donde se aceptaría decir comorbilidades, pero bueno, ese es otro tema. En un congreso seguramente de lingüística podríamos hablar. Aquí no. ¿Qué significa comorbilidad? Es un concepto que acuña el doctor Feinstein, en donde dice aquí claramente eh, la presencia de uno o más trastornos o enfermedades adicional al trastorno primario o el efecto que puede causar esta combinación. Sin embargo, la aparición de un síntoma eh, no necesariamente es una comorbilidad. Eh, Hay que tocar madera para que no suene en este instante la alarma sísmica, pero no sé ustedes, pero si suena en este momento, yo creo que muchos nos ponemos ansiosos. ¿Tenemos un trastorno de ansiedad o tuvimos un momento de ansiedad y a lo mejor sonó la alarma, no tembló? Pues no, pues ya pasó todo. Hay quienes sí podrían tener un trastorno por estrés postraumático, definitivamente sí. Sin embargo, tener un síntoma no es un trastorno, por lo tanto no es un diagnóstico y por lo tanto no ameritaría un tratamiento y por lo tanto no es una comorbilidad. Entonces, tener un síntoma de X, de lo que ustedes quieran, no necesariamente es una comorbilidad. La que sigue, por favor. La ansiedad es algo... eh, la que sigue, por favor. La ansiedad es algo normal, necesario, es lo que nos advierte como una respuesta del organismo de muchísimos animales que igual lo tienen, igual que nosotros. Es una respuesta ante los peligros o amenazas percibidas. Amenazas percibidas, hay quienes no perciben ninguna y no se sienten ansiosos, y hay otros que todos los sentimos como amenaza y estamos todo el tiempo ansiosos, ¿no? Eh, pero no necesariamente esto significaría un trastorno de ansiedad. Cuando me dicen, sí, es que este niño tiene TDA y un trastorno de ansiedad. La que sigue, por favor, les digo, ok, ¿cuál? ¿Cuál de estos trastornos de ansiedad, que son al menos los que están en el manual? Y lo que pongo ahí con un asterisco, dice trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, que no significa es que estoy ansioso porque me diagnosticaron diabetes. No, significa que hay casos como el hipertiroidismo que cursa con ansiedad, pero en ese caso la ansiedad se debe a una condición médica que altera sistemas biológicos, digamos, en el organismo, pero creo que muchas veces se abusa también de este término trastorno de ansiedad y yo digo, ok, dime cuál para saber qué hacer. No quiere decir que yo tenga la solución para cada uno de estos. Algunos sí mejoran bastante, no todos, pero ¿cuál trastorno de ansiedad? En el caso que les presenté al principio del informe de neuropsicología, creo que al menos los que están aquí, me parece que no cabrían, ¿no? La que sigue, por favor. Eh, el DSM-5 que se le ha criticado muchísimo por muchas cosas y con mucha razón, se dice que es demasiado cuadrado. El doctor Luis Rode, por ejemplo, de Brasil, critica mucho esto en menores de 16 años, en donde dice, debe haber 6 o más síntomas de TDA, de inatención, 6 o más de los 9 de hiperactividad e impulsividad. Y él dice muy acertadamente, ok, y si son 5, pero muy severos, ¿qué hago? Dice, no, entonces no tiene TDA. Entonces, esto ahorita lo voy a comentar, pero algo que ha pasado con la clasificación, al menos en el manual, en el DSM, así empezó, como ven ustedes ahí, en donde había 106 entidades en 1952, después fueron aumentando hasta llegar en el DSM-5 a 992, con un titipuchal de diagnósticos que probablemente no los conocemos todos y no sé si estaríamos obligados a conocerlos todos. Yo no veo ancianos, por ejemplo, nunca me he metido a ver cómo se clasifican ahora, que ya no se llaman demencias, tienen otro nombre, que también eso va cambiando. Pero lo que sí sé es, y conocí, tuve la suerte de conocer a un grupo de personas que trabajaron años y años discutiendo y volviendo a discutir y discutir y discutir si esto se agregaba aquí, si se cambiaba, y así se hicieron entonces modificaciones. Como cualquier clasificación no es perfecta, no, pero sí creo que nos da una guía. Eh, a veces el problema está en que queremos apoyarnos demasiado en algunos aspectos, en instrumentos o en auxiliares de diagnóstico, sabiendo que en salud mental no hay marcadores biológicos. La que sigue, por favor. Eh, Esto dice el DSM-5. Así lo dice el manual, que a lo mejor tampoco le hemos echado un ojo para verlo con detalle. Para establecer un diagnóstico de trastorno mental no basta
con comprobar la presencia de los síntomas citados en los criterios del diagnóstico. No basta, ¿sí? Cosa que a veces no lo tomamos en cuenta. La comprobación sistemática de la presencia de estos criterios requieren de un juicio clínico, cosa que probablemente tampoco hacemos porque aplicamos un cuestionario, tuvo una puntuación X, tiene tal diagnóstico. Ese creo que también es otro riesgo. Se necesita formación clínica para decidir cuándo la combinación de factores predisponentes, desencadenantes, perpetuadores y protectores ha dado lugar a una afección psicopatológica. El criterio médico, a pesar de esto que vemos tan cuadrado en el DSM-5, sí lo dice muy claro en las primeras páginas. Entonces, bueno, quizá vale la pena ahí echarle un ojo a todo esto. La que sigue, por favor. Sabemos que tenemos el privilegio, los psiquiatras, no los psicólogos, no los terapeutas, no otras personas, los psiquiatras de tener el único movimiento antipsiquiatra. Yo no sé de otro que haya antitraumatología o antipediatría, pero hay un enorme grupo de personas que se han agrupado. Los congresos de psiquiatría en Estados Unidos es una cosa impresionante cuando ven ustedes a toda esta gente afuera diciendo psiquiatras asesinos, matan a nuestros hijos y los drogan, etcétera. Es posible que tengan un punto de razón en algunos casos, tal vez como los que les he presentado, no en todos, me parece. Es una postura extrema, pero surgió de algún lado. Ya nos comentó el doctor anteriormente en su conferencia, sí, había maltrato, hay un montón de historias y probablemente siguen sucediendo, sí. La que sigue, por favor. Eh, entonces, ¿quién trata o debe tratar los trastornos mentales o los del neurodesarrollo o los psiquiatras o los psiquiátricos, perdón? ¿Quién debe ser? El psiquiatra, pero tratarlo como psiquiatra, el psicólogo en su papel obviamente de psicólogo, el neurólogo como neurólogo, el coach es el que debe tratarlo, los chamanes, si sabemos que muchísima gente acude y dice, pues me curó, fui y me quitó mi problema. ¿Ok? El curandero, ¿quién lo debe tratar? Híjole, una palabra que escuché de algún profesor que dijo, pues el que lo sepa tratar. Pues claro, pero antes de eso se necesita quien sepa diagnosticar y quien sepa qué hacer. Como algún chiste que no sé si chiste o me lo dijo el doctor Jorge Escoto, que la mamá de una paciente me diría, doctor, y además, ¿verdad que debe ir conmigo a misa todos los domingos? ¿Y qué tal si yo le digo, no, ¿cómo cree? Tiene que ir a misa diario. O a lo mejor le digo, ¿cómo a misa? Ay, no manches, ¿cómo a misa? ¿Quién va a misa? O sea, no me vienen a ver a mí como Luis Méndez o para saber qué hice con mis hijos. No le pregunten a ellos tampoco, por supuesto. Yo como psiquiatra, y digo, bueno, como lo dije al principio, de acuerdo a mi leal saber y entender, creo que esto es lo que se tiene que hacer porque este es mi diagnóstico. Hay una frase, la que sigue, por favor, ya voy a terminar. En salud mental no hay marcadores biológicos, ningún instrumento, ninguna escala, ningún cuestionario por sí solo hace un diagnóstico. Eh, Siempre se ha dicho en todas las publicaciones de ese tipo de escalas, instrumentos, cuestionarios, entrevistas semiestructurada, estructurada, etcétera, etcétera, que se requiere de todos modos una evaluación completa, una historia clínica completa eh, para poder llegar a un diagnóstico y que no nos... Una pregunta que viene en la escala de TDA dice... a menudo pierde objetos necesarios para sus actividades y la mamá puso nunca, cuando en todo lo demás había puesto muy frecuentemente, y aquí puso nunca. Sí me llamó la atención y le dije, oiga señora, qué curioso, o sea, ¿nunca pierde cosas? Ah, no, nunca las encuentra. Decía, ok, entonces la marca va de este lado, ¿no? Si el paciente ni siquiera entendió o los papás ni siquiera entendieron lo que se les está preguntando, pues menos todavía podemos basarnos como única fuente de información en un reporte de este tipo. Una frase que dice que me chocaba cuando estudié medicina en el Harrison, en el libro de medicina interna de Harrison, los síndromes más raros que se imaginen ustedes, hay metabólicos y no sé qué cosa, describía todo el cuadro y al final decía esta frasecita que me ponía así como, decía, el diagnóstico es sencillo si se piensa en él.
Y dices, "Ay, pues sí, ¿cómo voy a pensar en él si no tengo ni la más remota idea de que existe, ¿no? Entonces, bueno, quizá hacer clínica es lo que necesitaríamos. El doctor Patiño, recuerdo también en esos primeros semestres de psiquiatría, cuando veíamos un paciente y leíamos un expediente, tal vez, no estoy diciendo que eso sea lo único, ni lo bueno, ni lo mejor, pero leía su expediente y decía, entrevista 16 con el paciente. Sigo pensando que muy probablemente tiene esquizofrenia. Y ay, pues aplícale un punch y con eso te lo da en 5 minutos con un cuestionario, ¿no? ¿Cómo que la consulta 16 sigues pensando que a lo mejor, bueno, creo que era un excelente clínico que hacía una entrevista y una evaluación probablemente como se debe de hacer. Eh, la que sigue, por favor, son las dos últimas conclusiones. No toda sintomatología psiquiátrica requiere un tratamiento, no. Tampoco significa que hay un tratamiento farmacológico para todas las condiciones, tampoco. Síntoma no es lo mismo que trastorno. Algo que yo le digo a mis pacientes que suena de lo más tonto, le digo, ¿sabes por qué se llama trastorno de ansiedad? Porque es un trastorno. Y yo, pues claro, sí. Ok, pero ¿quién, si padeces un trastorno, cómo le haces para quitártelo por voluntad? Y que digas, ya, basta, ya no tengo, ya, ahora sí, ya. Tengo un trastorno visual, aviento los lentes y ahora veo bien, porque le voy a echar muchas ganas, ¿no? Pero un síntoma no necesariamente es un trastorno. Eh, los pacientes y familiares usan términos médicos de forma coloquial que a veces, digamos que entran a formar parte de toda una historia. Mi mamá es bipolar, todo el mundo es bipolar, todos los papás de adolescentes son bipolares, ¿sí? Todos. Y bueno, habría que considerar si eso le dicen a un doctor, ah, pues dale tal medicina, sería el problema. Estos términos a veces los utilizan médicos, pacientes o la familia. El profesional de la salud mental debería traducir y hacer semiología. Por ejemplo, y tengo un insomnio terrible, doctor. Ah, no se preocupe, tómese esto en la noche y ya. ¿Qué tal si le preguntamos a qué hora se acuesta a dormir? Pues como a las 10 de la noche. ¿Cuánto tarda en dormir? Uf, como 3 horas o 4. Ok. ¿Y a qué hora se levanta? Pues como a las 2 de la tarde. Entonces no hay insomnio, señor. Entonces lo que tenemos que hacer es otra cosa, pero no hay insomnio, ¿ok? La tecnología sí llegó para quedarse, no lo niego, y lo utilizamos, por supuesto, y creo que es algo que tenemos que utilizar. No podemos negarnos, cerrar los ojos y seguir haciendo una historia clínica como la que hace el doctor Patiño, probablemente no, ¿sí? Creo que sí hay cosas que tenemos que utilizar que nos ayudan, además sí nos ayudan. La que sigue, por favor, es la última. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí que nos conmueve todo lo que nos comentó, porque justamente en alguna clase me comentaban, ¿no? ¿Qué certeza tiene, por ejemplo, el Juan N. Navarro cuando hace diagnósticos en comparación con nutrición? ¿No? Entonces, pues ahí sí había que preguntarse en todo esto, o sea, realmente cuando establecemos un diagnóstico y cuando a veces nos dejamos llevar, ¿no? Por la idea que tenemos de finalmente medicalizar a veces o diagnosticar sin tener a veces verdaderamente todos los elementos. Bueno, pues tenemos todavía un espacio para preguntas, sí, por acá, por acá. Bueno, yo no voy a preguntar nada porque comparto 100% esta conferencia. Me parece que es ineludible pensar en la experiencia que tiene el doctor. Este tipo de conferencias son muy ilustrativas cuando, perdón por decirlo así, pero casi, haciendo un poco alusión a lo que él dijo, se domina el tema cuando se sabe y no se sabe. Entonces, muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muy interesante, muchas felicidades. Definitivamente equivocarse es de humanos, pero tratar de hacer las cosas mejor también. Efectivamente, hay personas muy intelectuales en algunos casos. Todos podemos ser inteligentes en algo y muy ignorantes en otras cosas.
La Escuela de Frankfurt es uno de los primeros que escribió libros contra la antipsiquiatría. Cosa muy curiosa porque la Segunda Escuela de Frankfurt hace una especie de mezcla entre el psicoanálisis freudiano, las ideas de Marx y el existencialismo y el humanismo. Es muy interesante, pero terminan ellos mismos escribiendo libros que están contra la psiquiatría, ¿no? Caso muy concreto está, por ejemplo, el caso de Horkheimer. Cuando Horkheimer hace un comentario sobre el jazz, yo tengo una particularidad de que me gusta mucho la música, sé tocar instrumentos, el jazz me encanta. Cuando escucho que habla la escuela de Frankfurt y van a hablar sobre el jazz, pensé que iba a dar una expresión muy interesante y un aporte a la historia y la cultura. Y Horkheimer lo que termina diciendo es que el jazz solamente podría gustar a los barrios más bajos, ¿no? La versión de Horkheimer es precisamente porque él tiene en su marco teórico categorial la música clásica, y para Horkheimer la música clásica pues era lo único que se podía llamar música, ¿no? Para Horkheimer entonces todas otras expresiones pues ni siquiera eran expresiones, ¿no? Simplemente eran cosas que podrían salir por accidente, ¿no? O sea, es degradante y desagradable, ¿no? Y es una persona que ha construido un pensamiento crítico que en alguna de sus ideas ha trascendido en la historia, en la cultura, la filosofía, la economía, pero en otros aspectos, pues somos ignorantes, ¿no? Eso también es un ejercicio muy importante, la humildad y el compromiso con nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, gracias por su comentario. Ahí arriba. Allá arriba. Perdón. Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Olivares. En algún momento llegué a ser su paciente en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Eso me da mucho gusto porque ahora yo soy un profesional del área de la salud y entonces agradezco que usted haya sido un formador. Usted me dijo, este niño no tiene nada, mándelo a psicología. Y desde entonces me dedico a ver por la salud y el bienestar de los seres humanos que me acompañan. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muy bien. Muy bien, bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay alguna otra pregunta, pues vamos a agradecer mucho la conferencia del doctor Luis, que finalmente vino a mover también el tapete de que finalmente como clínicos tenemos que tener siempre esa precaución, ¿no? Y tener además esas bases de conocimientos para verdaderamente formalizar, porque si luchamos verdaderamente con los de cartas. Había una paciente que me decía, me gusta mucho venir con usted cuando aplica pruebas, porque me parece que es como que me leyera las cartas. Entonces, todavía no llego a eso, doctor, pero ya ahí voy. Muchas felicidades, doctor.